¿Cómo están ustedes? Buenos días, les saluda René Urrachils de Espacio Logístico. Gracias a la empresa Ataché podemos hacer posible este canal. Hoy quiero hablarles sobre un tema muy propio nuestro, muy de la región, y que hoy día está en el tapete. ¿Por qué? Porque hay un megapuerto llamado Concordia, al cual se refirió hace un tiempo atrás el diputado Kaiser cuando visitó la región, y también fue uno de los temas que propuso el actual gobernador regional electo. Y quiero referirme a esto porque es importante que todo el mundo sepa qué es lo que estamos pisando en materia de logística regional en esta hermosa Arica y Parinacota. Y tiene que ver con las promesas de campaña. Una cosa es prometer algo y otra cosa es cumplirlo y hacerlo posible. Este proyecto llamado Puerto o Megapuerto Concordia data de 2018, por ahí. Tiene un gestor, se llama Pablo Cepeda, y anduvo rondando muchos años y quedó ahí hasta que nuevamente fue sacado del cajón de los recuerdos y afloró este megaproyecto. Yo voy a dar mi postura, mis razones del por qué aún no es posible ir por esta iniciativa logística, a pesar de que la considero que es muy importante, muy atractiva y también visionario, pero creo que lo que hay que tener en cuenta es que la logística como ciencia arte se basa en la lógica, y en logística cada cosa tiene su tiempo, su lugar, su espacio y su protagonismo, y creo que no es el momento de un megapuerto en nuestra región. Veamos de qué se trata esto. ¿Por qué no un megapuerto? Voy a dar mis razones, puede que estén de acuerdo o no, pero lo que importa es que esto tenga un lugar de discusión, de planteamientos y de posturas que es necesario discutir. No es malo lo que dijo el actual gobernador Diego Paco. ¿Es parte del cambio? Sí, es parte del cambio para nuestra región. El punto es el cuándo, el momento para esta mega iniciativa. Veamos esto. Este nuevo megapuerto llamado Concordia implica una serie de cosas. Hay, yo sé, estudios preliminares, pero no hay estudios terminados. Tampoco está demostrado de que es viable llevarlo a cabo. Así entonces colocamos en la discusión este megapuerto, y creo que amerita, por supuesto, es necesario, importante discutirlo con la sociedad civil organizada, discutirlo con la autoridad,
discutirlo con aquellos que saben de logística y, ¿por qué no?, invitar a otros que no son de la región a referirse a este asunto, a este tema. Yo creo, y esta es mi postura, que la región nuestra, tiene una logística bendita, a pesar de que en nuestra región se dan las mayores complejidades logísticas del mundo. Yo creo que hay que ir primero por esa bendita logística, antes que ir por un megapuerto. Y se lo voy a explicar. ¿Por qué aún no este puerto? Cuando seamos grandes en logística, porque no lo somos, yo creo que sí, será el momento por ese megapuerto. Y por supuesto, cuando tengamos las lucas o encontremos a un inversor que pueda meterle lucas a un puerto que puede costar entre, calculo yo, 4.000 a 7.000 millones de dólares. Entonces, he ahí la cuestión. No cualquiera invierte 7.000 millones de dólares en un puerto. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que la logística está cambiando en el cuadrante suroriental del Pacífico. Antes nadie pensaba ni se acordaba de, en el sur de nuestro país, en el canal de Magallanes, en el estrecho de Magallanes. Hoy día la geovía marítima está cambiando hacia allá. ¿Por qué? Porque el país llamado Panamá, con su canal, está complicadísimo. Muy complicado. Todos sabemos por qué. Por lo tanto, la cosa está cambiando. Y ahí es nuestra oportunidad como país. Yo creo que es hora de mejorar, cambiar y readecuar lo que tenemos. Es hora de crear logística regional, cuestión que no existe. Y la logística es una cuestión esencial para poder cubrir lo que necesita para operar un megapuerto. Ese megapuerto necesita de una logística regional. Y eso, lo que está atrás, no existe. No es hora de pensar en lo que nos falta, porque lo que nos falta hoy es ser grande en logística. Es hora de hacer grande a nuestra región. No necesitamos un megapuerto por ahora. Vamos por lo que tenemos. Yo creo que necesitamos ser creativos, geniales, disruptivos en logística. Aquello nos va a llevar a ser grande en logística. Mientras no ocurra eso, no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué yo creo que todavía no es el momento? Porque la logística regional aún no está resuelta ni consolidada. ¿Por qué? Porque la logística regional debería sostener y sustentar a ese megapuerto. Si nosotros no tenemos los andamios, las fundaciones de un edificio, se nos va a caer. Ahora hay un concepto muy importante que se los dije
a los peruanos cuando hablé sobre el famoso puerto de Chancay. Casi me comieron. Lo que importa hoy no es tener un puerto o un complejo portuario, sino lo que rodea un puerto. Más relevante aún es lo que gira alrededor de un puerto o de lo que rodea a un puerto. Es decir, hay que dominar el Borland y en especial el Umland. Por lo tanto, lo que importa es lo que gira alrededor de un puerto. Si nosotros no tenemos un Umland, que debe ser sostenido en este caso por una logística regional, no vamos a ir a ninguna parte. Y por otro lado, existiría una dualidad de transferencia portuaria. Dos puertos, ¿ustedes se imaginan dos puertos en un mismo territorio? Cosa curiosa, ¿no? Aquí viene algo importante. Bolivia se basa en los puertos habilitados para su comercio exterior y en el libre tránsito. ¿Por qué? Porque tiene regalías, tiene facilidades portuarias, tiene un elemento muy relevante que es un soporte logístico. Y es gratis, o casi todo gratis, salvo el servicio a la carga. Ya hay fricciones por la famosa ley de puertos estatales en Chile. ¿Por qué? Porque otorgó la posibilidad de que los puertos estatales fueran operados por privados. Y eso fue como meterle una ají en el traste a los bolivianos. Eso siempre lo dicen, siempre lo sacan a colación. Por lo tanto, la cosa va por otro lado. Hay que revertir eso si queremos hacer cosas en conjunto con los bolivianos. Bueno, no hay lucas para estudios ni aproximaciones para esta iniciativa. Todos lo sabemos. Estamos quebrados como país, pues se lo han robado todo. ¿De dónde vamos a sacar, no sé, 1.000 millones para hacer estudios? Cuando lo poco que tenemos hay que orientarlo a crear logística regional. Esto nos va a llevar al progreso en un tiempo temprano. Eso sí que se los puedo asegurar. Ya vamos a hablar sobre eso en un tiempo más. Lo otro que importa es que, y aquí esto es importante que ustedes sepan por qué el puerto de Chancay, y aquí traigo a colación esto, tiene sus complejidades, porque mientras más grande sea un puerto, más va a necesitar de movilización logística y obviamente de su economía. Y por supuesto va a ser mucho más complejo. El impositivo es que aquello requiere de un territorio adyacente al componente instrumental para la acción logística portuaria, y nosotros no lo tenemos. La locación de este megapuerto prácticamente está en la línea de nuestro aeropuerto, la línea de la Concordia, y todo lo que está para atrás no tiene profundidad, porque hay un parque industrial llamado Chacayuta. Ese es el gran problema de un megapuerto. Bueno, y obviamente lo que debería sostener a ese megapuerto, que es un instrumental logístico, que ya lo voy a mostrar. Tenemos un ferrocarril paupérrimo y una carretera 11CH insuficiente. Más todavía con todo este problema del rodado boliviano. Esto lo dije hace tiempo por un diario y lo sostengo.
Y creo que aquí están las posturas de los otros respecto al tema portuario en Arica. Un connotado siempre ha repetido y ha dicho que el puerto de Arica trabaja a plena capacidad máxima y hay que ampliarlo. ¿Ampliarlo para dónde? Si es un puerto embotellado. Otros más osados dicen que hay que hacer un nuevo puerto, el megapuerto Concordia, y el que existe hay que cerrarlo o dedicarlo, no sé, a marina. Yo creo que ni lo uno ni lo otro. Hay otras opciones. Todas son respetables, pero hay otras opciones. Ahora, no quiere decir que porque el hecho de que sean respetables sean aceptadas. Acá lo que cuenta es la realidad, la verdad y la razón sobre el saber y el conocimiento logístico en materia de transferencia portuaria. Este es un asunto técnico, de una decisión política, pero un asunto técnico. Ahora, mi postura es que lo que importa es no tener un puerto hoy, sino lo que hay detrás y lo que rodea un puerto. Es decir, todo lo que gira alrededor de lo que rodea un puerto es lo relevante, lo trascendental. Y hay dos conceptos, Umland y Borland. Si no manejamos eso, no hay megapuerto. Si nosotros no manejamos una logística regional que es parte del Umland, no habrá megapuerto. Y en el caso de Chile, la mayoría de los puertos están embotellados. Por lo tanto, hay que resolver eso. No hay que ampliarlo. Hay que cambiar la concepción logística portuaria sobre un nuevo concepto portuario y definir, por supuesto, qué es lo que hay detrás y alrededor de un puerto. Entonces, no repitamos como loro lo que no sabemos. Bueno, cuando hablé sobre el puerto de Chancay, y este es el ejemplo más reciente, digamos, para poder contrastarlo con este famoso megapuerto Concordia, es que hay que saber qué es lo que hay detrás o lo que deba haber en un puerto de esta naturaleza. Y acá lo que importa es cómo nosotros tenemos primero el dominio del hinterland de Sudamérica. Y después tenemos que pensar qué es lo que hay que colocar para poder sostener ese dominio del hinterland. Y la clave está en esa frasecita, en que lo que importa es lo que gira alrededor de lo que rodea un puerto. Ese es el punto. Bueno, ya he dicho por qué aún no necesitamos un megapuerto. No he dicho que no necesitamos un megapuerto. He dicho que aún no necesitamos un megapuerto. Y aquí está el caso del famoso puerto de Chancay. El puerto de Chancay tiene un gran problema, que no tiene un espacio, un respaldo territorial para poder operar un puerto de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque hay una infraestructura física, hay una infraestructura de apoyo a la logística y hay un instrumental logístico que debe estar detrás de las instalaciones portuarias. Y si ustedes conocen ese proyecto, no hay ferrocarril, la carretera, creo que se llama A1, la Panamericana, está saturada. Y además, ese puerto, para poder desplazar
lo que hay dentro de ese puerto hacia afuera pasa por un túnel, es decir, por un poblado que se llama Chancay. Bueno, ese es el ejemplo claro que esa movilización logística necesita de un espacio. Y lo que acabo de decir, esa infraestructura física, la infraestructura de apoyo, etc., eso es parte de la movilización logística. ¿Por qué? Porque tenemos que tener todo lo físico y disponible para poder operar y emplear ese componente instrumental del potencial logístico que requiere ese puerto. Así de claro y simple. Por lo tanto, nuestra complejidad hoy día es que la transferencia portuaria está embotellada. Ya hemos hablado muchas veces sobre eso. Muchas veces. Pero aquí la logística pública no existe. Nadie se hace cargo de ella. Ya definí muchas veces lo que es la logística pública. Anda cada uno por su lado el instrumental de esa logística pública. Ya, hola, ¿qué tal? Saluden, por favor. Ya, tranquilidad porque estoy en otra cosa. Por lo tanto, ese es un gran embrollo que hay que resolverlo. Bueno, obviamente que hay cosas que el puerto hoy día necesita mejorar, ser readecuado. Por lo tanto, si bien es cierto está embotellado, eso tiene solución, por supuesto, pero está mal utilizado, hay una falta de visión, una falta de visión. Ahora, es un puerto que fue metido en una ley con fuerza, sacado, porque lo hicieron a semejanza de los otros puertos estatales de Chile. Lo metieron en la ley 19.542. Y resulta que el puerto de Arica, junto con el puerto de Antofagasta, tienen una condicionalidad logística en relación a Bolivia, al tratado. Por lo tanto, son puertos únicos y que tienen un imperativo muy distinto a los otros puertos estatales de Chile. Y eso hay que revertirlo. ¿Cuándo? En 10 años más. Por otro lado, nos quitaron el puerto de Arica. ¿Usted cree que lo construyó el Estado? No, pues. No lo construyó el Estado de Chile. Lo construyeron ariqueños. Por lo tanto, en mi postura, el puerto de Arica debe volver a la ciudad. Nosotros tenemos que administrar ese puerto, porque es nuestro. Nos lo quitaron. Es hora de que vuelva el puerto de Arica a este territorio, a este terruño. Es una cuestión que hay que cobrarla. No sé cuándo, pero hay que cobrarla. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer basado en un replanteamiento del puerto de Arica, como por ejemplo habilitar un sitio de atraque para un barco ferroviario, para un barco que pueda transportar personas. O sea, hay cosas que se pueden hacer. Un ferry, por ejemplo. En fin, estos dos sitios o frentes de atraque es donde podemos intervenir, pero
Aquí requiere también el concurso de otro país, Perú. Hay que conversar con ellos, llegar a negociaciones beneficiosas para ambos. Bueno, hay cosas que es relativamente, hay cosas que sencillamente no cuadran y están fuera de lógica logística. Por ejemplo, ¿qué hace dentro de un puerto una caleta pescadora? O mejor dicho, donde fondean los botes de pesca. Ese es un punto negro para el puerto. Eso hay que sacarlo de ahí. Y por supuesto, hay una saturación en el acopio y por supuesto un riesgo, y aquí estoy hablando de seguridad logística, en caso de un tsunami, el hecho de apilar contenedores en los delantales que tiene el puerto. Bueno, hay recintos que están subutilizados, por lo tanto se pueden ocupar. Por ejemplo, en vez de tener un fondeadero de caleta de pescadores ahí, y toda esa caleta, digamos, que todos las conocemos, perfectamente podría atracar un ferry ahí. Sí, señor. En fin, ¿por qué aún no es necesario tener un puerto como el que se describe? Ya di las razones. Y eso era, yo creo, de preocuparse y ocuparse por crear una logística regional, antes que de ir cosas de grande. Porque para ser grande hay que pensar y hacer cosas de grande. Si nosotros somos capaces de crear una logística regional, estamos haciendo cosas de grande. Podemos ir más arriba, escalar, a lo mejor con un megapuerto, pero no es el momento. No es el momento. Tenemos muchos problemas en logística. Muchos. Desde proyectos tontos como el tren urbano hasta incorporar parte de la logística regional a esa frontera interior no consolidada llamada Parinacota. Bien, pues, los dejo. Que tengan un muy buen domingo y piensen en esto y nos vemos en la próxima.